Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. De inmediato le decimos muy buenos días a Javier Sandoval, consejero regional, militante del partido Igualdad. Bienvenido a Buena Costumbre. Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Álvaro, muy buenos días María José. Hola, Gusto reencontrarnos acá nuevamente y bueno, con Paz Carpentier, que seguramente está también. Ahí está, pues, está también doña Justamente. María Paz Sí. Carpentier, ya la estamos viendo. ¿Cómo estás, Paz? Sí. Muy buenos días. Muy buen día, estimado Álvaro, María José, por supuesto, Javier y todos quienes nos escuchan en la región del Biobío. Bueno, y para hacer análisis político, para eso estamos. Yo les quería proponer el siguiente tema porque yo creo que están aproblemadas, el centro político está problemado, diría yo, tanto la centroizquierda como la centroderecha, porque recordemos que deben enfrentar nuevas elecciones a propósito del nuevo proceso constituyente, y tanto la centroderecha por republicanos, en cuanto a las listas que deben ir para este nuevo proceso, desde la centroderecha dicen... y de hecho el senador Osandón lo dijo ayer, que era poco coherente ir con republicanos, ya que ellos no quieren una nueva constitución. Así también esta frase de Girardi, que molestó mucho, que dijo, bueno, la lista del indulto, también a problema ahí a la centroizquierda, si ir, el socialismo democrático, si ir con apruebo dignidad para enfrentar este proceso electoral. De hecho, en una extensa entrevista a la ministra del Interior, Carolina Toá, ella ha señalado que de no ir juntos podría perderse todo este trabajo de un año que han tratado de conciliar distintos puntos de vista, ¿verdad? Tanto el socialismo democrático como Prodignidad, una alianza de gobierno que ha costado mucho poder unificar. ¿Qué piensan de este nuevo proceso que se viene? Está complejo el tema de las listas, más allá de la eficiencia electoral que ello conlleva, también una coherencia política que es importante para la ciudadanía a la hora de elegir a los candidatos que van a conformar el Consejo Constituyente. Paz. Sí, mira, pasa una cosa bastante extraña, porque fíjense que me parece a mí que un texto constitucional tiene temas bastante más generales que lo que podría ser, por ejemplo, un plan de gobierno. De manera que resulta bastante extraño, pero no tan curioso, la verdad, teniendo presente la debilidad del gobierno, que los partidos de la centroizquierda no estén dispuestos a ir en una lista única con apruebo dignidad, circunstancias que son capaces de, o más bien aspiran a ser capaces a gobernar adecuadamente un gobierno. Sin embargo, no pueden constituir una lista para elaborar o seleccionar a los candidatos que al final del día puedan redactar el texto constitucional dentro de este órgano que es el Consejo Constitucional, en circunstancias, como bien dije al principio, un texto constitucional es bastante más amplio que un programa, o bastante más genérico que un programa de gobierno. Ahora, es cierto que algunos partidos de la centroizquierda se han dado cuenta que deben diferenciarse de los partidos de la ultraizquierda y no constituir verdaderos vagones de cola, como han sido en el último tiempo, y que les ha costado parte importante. Ha tenido un costo político bastante relevante para ellos, y yo creo que en esa línea van las afirmaciones del senador Girardi, ¿verdad? Y también para el caso de la centroderecha y la derecha, porque, exacto, el senador Osandón hizo algunas afirmaciones, pero la verdad es que también hemos visto cómo partidos, por ejemplo, Evópoli también ha manifestado su intención de no ir en una lista única con el Partido Republicano, y también algunas personas de Renovación Nacional. Pero yo creo que aquí, por lo menos en la centro-derecha y la derecha, hay una diferencia tal vez de propuesta constitucional que a mí me parece esencial. Si bien dije antes que las constituciones deben ser, o son, bastante más generales que un programa de gobierno, en la centro-derecha y la derecha pasa algo que es bastante más determinante. Y es que hay una parte de la centro-derecha que aspira a consagrar en la nueva propuesta de texto constitucional un Estado social de derecho, ¿verdad? Y hay otra parte de la derecha que aspira a reivindicar lo positivo del Estado subsidiario. Y por lo tanto, esas son dos formas que yo creo que sí son elementos o ejes determinantes de un tema constitucional a la hora de elegir consejeros. Por lo tanto, yo veo al menos en la centro derecha y la derecha elementos mucho más determinantes
para efectos de ir en listas separadas, María José. Esa sería mi primera observación. ¿Y cómo mira todo esto desde Extramuros? Porque el Partido de Igualdad no va en esta parada, está marginado, no tiene posibilidad de intervenir en la próxima contienda electoral de los consejeros constitucionales. Entonces, la observación tuya, Javier Sandoval, cobra También es desde fuera. claro, mayor validez todavía, porque me imagino que será crítica, o la escuchamos. Sí, efectivamente. Lo que vemos es que, bueno, de partida, no solo el Partido Igualdad estamos en una posición crítica y distante de este proceso en el cual no nos vamos a involucrar, sino que ya se vienen conformando articulaciones, conversaciones, espacios de encuentro entre diversas actorías políticas y sociales para poder ir configurando, digamos, un camino de más largo plazo, una vuelta más larga, digamos, para poder entrarle de verdad al tema constitucional, a diferencia de lo que estamos viendo hoy, donde también se expresa esta discusión que podría tener ciertos diferendos entre las coaliciones o la coalición de derecha y las coaliciones que hoy día están gobernando, en términos, por ejemplo, de su mayor cercanía o no con el Estado subsidiario. Pero la verdad de las cosas es que tender y buscar que se articulen solo dos listas únicas en función del cálculo electoral es reeditar el marco político que vivimos durante varias décadas y que estableció, digamos, una política de los consensos que no era transformadora. Entonces, haciendo el alcance a ese respecto, dos listas únicas me parecería que es un calco, una réplica de el funcionamiento del duopolio que terminó parcialmente a través de la finalización del sistema binominal. Entonces es tender a reconfigurar esa forma de acción política que es altamente excluyente y eso sin duda que Javier, perjudica aún más la posibilidad de que este proceso llegue a puerto y sea realmente significativo para instaurar algunos cambios. ¿a ti te parece, De eso fondo. sí, que este, como lo llamas, duopolio, se ha ido adaptando también a las necesidades transformadoras o tú lo ves igual de estático que siempre? Porque tal como aseveraba Paz, por ejemplo, hay en la centro derecha personas que están dispuestas a avanzar hacia un Estado social de derecho. De hecho, las bases de la constitucionalidad establecen este tipo de Estado, a pesar de que también hay otro como otra complemento a esta base que no recuerdo muy bien cuál es, pero que también habla de que los derechos sociales pueden otorgarse a través de la ayuda público-privada, pero finalmente se avanza hacia una base de la institucionalidad que se supone que la transversalidad política apoya tanto la derecha como la izquierda. Entonces, ¿qué piensas de este duopolio política-consenso? ¿Se ha corrido un poco más allá hacia una política más transformadora o sigues pensando que los cambios van a ser nulos? Yo creo que van a ser intrascendentes para efectos del tamaño que tiene la crisis política Okay. chilena. O sea, es como el viejo cuento de Eduardo Galeano, tomado, ¿verdad?, de conversaciones incluso precolombinas, rasca donde no pica. Y eso es lo que va a terminar pasando. La amplitud del proceso es la que puede dar acá la posibilidad de entrar en un derrotero que realmente ponga en el centro el problema y no la postergación del problema, que es lo que vemos permanentemente incluso en iniciativas público-privadas que se implementan en materia económica. El mismo asunto de los bordes es un reflejo de eso. El hecho de que haya temas que estén excluidos de la posibilidad de ser revisados y eliminados, como el Senado, por ejemplo. Hablábamos la semana pasada de que acá hay un modelo de participación que replica y restringe incluso más las condiciones en que funcionan hoy día esa Cámara. Bueno, pues no se va a poder derogar como pretendía, por lo menos acercarse un poco a aquello, el proceso constitucional previo. Eso pasa ahora a ser parte de los bordes. Entonces toda esa delimitación de alguna manera encierra las temáticas al mismo tiempo que
procedimentalmente se restringe la amplitud del proceso. Y eso me parece que es lo que de alguna manera se trasvasija en la otra discusión que estamos viendo en estos días respecto de la convivencia entre las coaliciones para ir después de eso dando lugar al armado de listas. Parece que fuera necesario recordar que quien ganó la elección fue el presidente Boric y no Jasna Proboste, digamos, ¿no? Y esas son dificultades que vemos que empiezan ya a empantanar el camino de la discusión y por lo tanto nosotros creemos que nuestra crítica es totalmente pertinente además del legítima. Oye, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a recordar este accidente de tránsito que está generando conflictos y respecto del cual todavía no tenemos claro el número de personas lesionadas, pero que pasó en el camino a Chiguayante, a la altura del Oncoparque, la pista hacia Chiguayante. Hubo una colisión múltiple de vehículos que genera evidentemente congestión e inquietud respecto del número de lesionados. Paz Charpentier, a mí me llama la atención profundamente que hoy día se eligen en ambas cámaras la lista de los expertos. Y fíjate que yo busqué ayer, busqué y no encontré en ninguna parte ni una letra. Creo que Renovación Nacional solamente... Claro, pero en los medios hay cero coberturas. Y yo, entonces, esto a mí me da la impresión de que está todo cocinado, digamos, va a ser además en una sola votación, cada uno va a llevar sus candidatos, todo el mundo sabe cuántos candidatos le tocan. Además que no hay no tiene por qué ser un proceso transparente el tema de la discusión de los nombres, porque No, finalmente lo proponen son ellos. acuerdos de los partidos políticos. De los partidos políticos, entonces... Y los que son más, los que tienen más mayoría en el Congreso. Proponen más candidatos y los van Claro. a votar y los van a elegir. ¿Cuál es la visión que tienes tú de esta parte del proceso, Paz Charpentier? Oiga, voy a ver. Prometo referirme a eso, Álvaro, pero debo hacerme cargo de dos cositas Bueno, pequeñitas que dijo el pasaje Ok. Javier Sandoval. Ya. Primero, Javier en reiterada oportunidad y habla de este sistema de transformaciones estructurales, ¿verdad? De dejar atrás el binominal para pasar a este sistema más representativo y transformador. Y yo le pregunto a las personas, ¿realmente consideran ustedes que desde que tenemos este sistema proporcional, que es distinto al que teníamos antes del binominal, realmente se ha avanzado en reformas estructurales en Chile? A mí me parece que no. Todo lo contrario, digamos, ¿ya? Así que yo creo que eso es todo lo contrario. De hecho, estamos Pero en Paz, reformas ahí fundamentales en el último... hacer un comentario. Pero déjame terminar, María José. En el último tiempo, digamos. Es cierto que en el último tiempo no hemos avanzado en reformas que sean fundamentales y estructurales para las personas. Eso por una parte. Y segundo, y ahí también quiero devolverle la pelota a María José, porque se habla de avanzar hacia un Estado social de derecho, de dejar atrás el Estado subsidiario, como si el Estado subsidiario tuviera en sí mismo un carácter de reprochable y como si el Estado social de derecho realmente fuera una evolución en lo que significa la intervención del Estado en nuestra sociedad. Y la verdad es que el Estado social de derecho, desde mi mirada, es una involución, desde que significa necesariamente un crecimiento inorgánico del Estado y por lo tanto por naturaleza más ineficiente en este crecimiento. Y por otro lado, el Estado social de derecho comprende, y esto es algo que tal vez a las personas no les interesa porque en general no se habla, pero tiene como origen una concepción del hombre que es completamente distinta a la que tiene el Estado subsidiario, desde que el Estado social de derecho solo considera que los seres humanos son dignos en la medida que se satisfagan ciertas condiciones materiales de existencia, cuestión que el Estado subsidiario no considera, desde que para el Estado subsidiario la dignidad es algo propio de la persona, del ser humano, del hombre, con independencia de las condiciones materiales de existencia. Y eso a mí me parece que es un cambio en la concepción que más bien parece una involución. Y por último, en cuanto al Consejo de Expertos, a la Comisión de Expertos, efectivamente, porque yo creo que de un tiempo a esta parte el nuevo proceso constituyente, de hecho, si recuerdan, la semana pasada se aprobó el conjunto de normas relativas al nuevo proceso constituyente y la verdad es que nadie hizo mayores comentarios. Y yo creo que tiene que ver porque este nuevo proceso ya parte con una desafección ciudadana importante, un agotamiento por parte de la ciudadanía, y eso no solamente es percibido por los políticos, que votaron rápidamente este conjunto de normas en el Congreso sin mayores espavientos, ¿verdad? Y también
por la prensa, que sin duda los medios de comunicación entienden que esta cuestión ya no es extremadamente popular y no es un tema que tengamos que debatir todos los días y que no, en el fondo, no genera tanto tráfico en redes sociales ni tanto tráfico en las respectivas páginas web y por lo tanto baja la cobertura. Ahora bien, con respecto al tema de los expertos, a mí sí me llama la atención, y yo en esto he mandado cartas a distintos medios de comunicación sin grandes éxitos, pero lo he hecho, no, he hecho la tarea. Que fíjense que a mí, que respecto de las normas constitucionales aprobadas, las normas para el nuevo proceso constituyente, fíjense que se alude a la paridad, por ejemplo, como un elemento relevante, cuestión que yo no comparto, pero se alude a la paridad en el Consejo de Expertos, en el Comité Técnico, en el Consejo Constitucional, y sin embargo, en el Comité Técnico y en la Comisión de Expertos no se aluden a la necesidad o al carácter de estar integrados estos otros dos órganos, ¿verdad?, por personas proporcionalmente de distintas regiones a la metropolitana, ¿verdad? Y por lo tanto eso a mí me parece que debe ser considerado al tiempo de la elección de estas personas por los partidos políticos, los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, porque solo así vamos a tener una propuesta de texto constitucional que vaya a ser discutida posteriormente por el Consejo Constitucional que recoja las distintas realidades regionales a nivel nacional, cuestión que me parece fundamental para poder realizar un buen trabajo, y espero que quienes designen y tienen el poder de designar a estas personas hoy consideren el elemento regional más allá de lo que digan las normas para este nuevo proceso constituyente, estimados Álvaro y María José. Oye, Pacher Pentier, pero no, lo que tú dijiste no fue una cosa al pasar nomás, porque te metiste en una cosa profunda, y yo creo que el meollo de la discusión, pues el Estado de Derecho Así es. con el Estado Lo que pasa es que subsidiario, se da por sentado muchas veces y pero dejemos hablar a Javier también. Comunicar. Sí. Adelante. Claro, yo no había hecho un juicio de valor del Estado subsidiario. Yo creo que no tampoco. No, porque yo hablé de la quinta base, el quinto borde que se establece o que establecieron las distintas fuerzas políticas para avanzar en este proyecto constituyente. Y a diferencia de tal vez lo que se pensaba o lo que se leía básicamente del proceso constituyente anterior, era un Estado de Derecho mucho más fortalecido, donde se veía que el Estado era mucho más protagónico, pero acá hay un cierto matiz en este borde, porque habla de Chile es un Estado social y democrático de derecho, la finalidad de promover el bien común, pero también habla del principio de la responsabilidad fiscal, que también lo hablaba la propuesta anterior, pero también dice a través de instituciones públicas y privadas, entonces lo dice de forma explícita, ya no es un Estado social y de derechos que no va a dejar al privado, ¿verdad?, otorgar derecho social tal como lo hace ahora, ya con una educación mixta, con proyectos particular subvencionados, etcétera. Entonces, finalmente eso es a lo que yo me refería, es un borde súper matizado de un Estado, o lo que se entiende por Estado social y democrático de derecho, y vamos a ver finalmente cómo tanto los expertos como el Consejo Constituyente y el Comité de Admisibilidad y todo este proceso constituyente finalmente van a dar vida a este borde, ¿ya? Y con respecto al binominal, claro, y ahí la pregunta que era para Javier, ¿se han visto efectivamente reformas después de avanzar en este pasar de sistema binominal a este sistema proporcional? Que se enmarca en este sistema TON, ¿verdad?, de listas y todo, pero ahí recordar que primera vez tenemos un gobierno distinto a las coaliciones que se vieron tras el retorno a la democracia. O sea, primera vez que gobierna un partido distinto a los que representaban ese duopolio, ¿verdad?, como le llamó Javier Sandoval. Entonces, esta es como la prueba de fuego finalmente para saber si hay o no reformas estructurales. Ese era como el comentario. Oye, el único problema, Javier, es que te queda un minuto y medio nomás, pues, así que dale. Sí, me habría gustado desarrollar un poco, pero hay una temporalidad acá que revisar. Y bueno, los retiros del 10%, por poner un ejemplo, es reflejo de cómo una iniciativa extra duopolio logra avanzar en el Congreso y da cuenta de una modificación que no es solo en términos de los mecanismos de elecciones, sino como eso está sostenido en un cambio social que va haciendo posible entrar
en ese tipo de disyuntivas que antes eran impensables. Pero hay muchos candados, hay muchos poderes fácticos que empezaron a notarse al principio de esta etapa, digamos, de la larga transición y que recién terminan siendo reconocidos una vez que detonan, digamos, que es la penetración de distintos poderes político-empresariales condicionando, ¿verdad? Y asegurando el estado de cosas más allá de los mecanismos propiamente electorales de votación y de elección de cargos públicos. El poder está mucho más presente de lo que uno ve al momento de emitir un voto en la papeleta. En cuanto a esta revisión eventual del Estado subsidiario, recordemos que hasta Lavín se declaró socialdemócrata no hace mucho, entonces ahí tienen un tema también en la derecha, pero todo eso forma parte de una operación mayor, que es este gatopardismo que nos lleva al final del día a redacciones, a acuerdos que resultan ser empates inmovilizantes para efecto de realmente hacer primar alguna idea de cambio. Yo creo que, como decía Álvaro hace un ratito, la cobertura que vemos de los medios, digamos, también es determinante en este sentido y uno requeriría que temáticas como la ley de reforma tributaria o la misma crisis de las ISAPRES fueran ejes de esta discusión, así como también lo que pasa con los municipios, hoy día los casos de corrupción en comunas como Barnechea, como Vitacura, atendiendo a que el Estado no es solo el poder central, también está presente en un conjunto de instituciones y en los gobiernos regionales y locales, donde nosotros hemos vivido en carne propia la dificultad de hacer pesar esa emergencia que va teniendo poco a poco las fuerzas extraduopolio, pero que es muy difícil de llevar, digamos, a puerto. Oye, muchas gracias por este debate. Es bastante denso el debate de esta mañana, ¿eh? Nos fuimos voladas. Como todo lunes. Oye, pero Claro. muchas gracias a doña Paz Charpentier, don Javier Sandoval, Muchas por haber gracias. estado aquí. ¿Ah? Aportan al Muchas debate. gracias a ustedes. Buena semana. Muchas gracias. Un saludo grande, un abrazo para todos. Nos vemos la otra Gracias. semana. Chao, Chao, chao. Javier. Que esté Chao, muy Paz. bien. Chao.